Vamos a pasar a un segundo momento. Les pedimos, vamos a darles 20 minutos para que nos alcance el tiempo y que equilibremos un poquito. Entonces, ahorita nos acompaña Monseñor Andrés Stanovnik, no lo sé decir, y lo practiqué pero no pude. Él es arzobispo de Corrientes, Argentina, y ya fue también antes secretario general del CELAM. Vamos a escuchar, nos hablará sobre santos pastores. Indigno predecesor de Monseñor Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias rápidamente a la CAL y al CELAM por esta invitación. Tanto el CELAM como la CAL, bueno, son dos organismos de la Iglesia muy cercanos a mi vida. Pasé unos años hermosos ahí, aprendí a amar más a la Iglesia, y bueno, y todo amor que se acrecienta va acompañado de algún padecimiento también, ¿no? Bien, a mí me toca presentar santos pastores para una iglesia en clave misionera. Mientras estaba presentando a las santas místicas, la hermana, recordé una imagen muy vieja y me gustaría rápidamente describirla. Es muy sencilla. Vieron que siempre hablamos de los santos como instrumentos en las manos de Dios para la misericordia, la imagen del instrumento. Bueno, la completaría con la imagen de la mano que precede al instrumento y que lo utiliza, y evidentemente después la obra, ¿no? Es decir, la mano, el instrumento y la obra. Evidentemente, si lo miramos desde la fe y desde la experiencia de santidad, el instrumento, ¿vieron?, desaparece o se modifica o queda, digamos, absolutamente dócil, ¿no? Y lo que aparece fuertemente es la obra, y por supuesto se revela la mano. La mano, digo, puede estar acompañada de corazón, de entrañas, si hablamos de misericordia, ¿no? Y qué interesante cómo las místicas, digo, a comparación de todos los santos, fueron grandes instrumentos en las manos de Dios, y la obra no quedó de alguna manera misteriosamente escondida, sino que se difundió evangelizadoramente de una manera impresionante, ¿no? Bien, nosotros también vamos a hablar de esta dimensión de instrumentos, bueno, que se mostró maravillosamente en tantos hermanos y hermanas nuestros. Para introducir el tema de santos pastores, recuerdo, en el sentido en que venía diciendo respecto de esta imagen del instrumento, aquella preposición que utilizó el Papa Benedicto XVI para hablar de la santidad. Entonces dijo que la preposición para, que determina y orienta la santidad de todo bautizado, como también de la del pastor, la presenta, digamos, el Papa Benedicto XVI en la introducción al cristianismo, donde afirma que la palabra para es la verdadera ley fundamental de la existencia cristiana. Ese para responde, como lo señalamos en la imagen, responde a un doble movimiento en la experiencia cristiana, hacia la persona viviente de Jesucristo, hacia Jesucristo resucitado, en el encuentro personal con Él, y hacia el prójimo, para compartir con Él la vida nueva de Jesucristo y el fervor de la misión. Entonces, el para indica esa orientación fundamental del creyente que se expresó en Aparecida mediante la fórmula discípulo misionero, ¿no?, como un movimiento único, simultáneo, del discípulo hacia su maestro, y por él, con él y en él, para utilizar la amorosa locución eucarística, hacia la comunidad y hacia la misión. La santidad, entonces, sabemos, es la unión con Cristo, vivida en la Iglesia y abierta a la misión. Entonces, Aparecida presenta esa unión con Cristo mediante la experiencia del discipulado misionero, que se expresa en las vocaciones específicas de los diversos estados de vida y ministerio. En ese contexto encontramos
a los pastores, discípulos misioneros de Jesús, buen pastor. La asamblea de Aparecida fue concebida como preparación y proyección hacia la misión continental. De allí le viene ese eje sobre el que giró su movimiento, todo el movimiento de Aparecida, el binomio discípulo-misionero. A ver, entonces, Evangelii Gaudium, una iglesia en clave misionera, en clave de santidad misionera. El Papa Francisco, en su carta programática Evangelii Gaudium, asumiendo la opción misionera de Aparecida, es categórico cuando afirma que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia, y que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Entonces, en toda América hay testimonios elocuentes de esa santidad misionera, y Dios quiera que, motivados por estos luminosos ejemplos, como lo repetíamos, digamos, durante estas horas, un viento impetuoso de santidad recorre el jubileo extraordinario de la misericordia en todas las Américas. Voy a presentar 3 pastores: al Santo Toribio de Mogrovejo, a San Rafael Guízar de Valencia, y al que será canonizado el próximo 16 de octubre, el menos conocido, ¿no?, a José Gabriel de Rosario Brochero, ¿no? Voy a empezar por este último, ¿no? Después, bueno, si los 20 minutos me dan para continuar con otro, continúo. Entonces, para los que van a traducir, los que están traduciendo, este texto está al final del escrito. ¿Quién es el cura Brochero, llamado popularmente cura Brochero? José del Rosario Brochero, un sacerdote nacido en la República Argentina que vivió entre los años 1840-1914, de modo que contemporáneo, en la provincia de Córdoba, y desempeñó la mayor parte de su ministerio en una región tras la sierra, en esos años totalmente incomunicada con centros urbanos, o con una comunicación muy difícil, 200 kilómetros de sierra, sin caminos, etcétera. El próximo 16 de octubre va a ser canonizado por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Fue un hombre entregado a Dios y amante de Jesucristo. Todos los testimonios coinciden en señalar que el cura Brochero fue un hombre de Dios. Su principal motivación apostólica fue conducir a su gente hacia el encuentro de Jesucristo, digamos, como el don principal de la misericordia del Padre, ¿no?, leyéndolo, digamos, desde los criterios actuales. Para que transformados por ese encuentro, esta gente, transformados por ese encuentro, dejen atrás su vida de pecado y vivan en el amor a Dios y en el servicio al prójimo. Cuando el vicepostulador de la causa le preguntaron sobre el éxito apostólico del cura Brochero, la respuesta de este vicepostulador fue sencilla y clara. Eso se debe a que Brochero propició con todas sus energías y su vida el encuentro de esa gente con Jesucristo resucitado. En ese sentido, con motivo del reciente jubileo de los sacerdotes, el Papa Francisco señaló que el corazón del pastor de Cristo, se conoce en 2 direcciones. El corazón del pastor de Cristo conoce 2 direcciones: el Señor y la gente. El corazón del sacerdote es un corazón traspasado por el amor del Señor. Por eso no mira a sí mismo, no debería mirarse a sí mismo, aclara el Papa, sino que está dirigido a Dios y a los hermanos. Bueno, preclaro testimonio de esas 2 direcciones es la vida de Brochero, ¿no?, de sus tiempos prolongados de oración delante de la Eucaristía, del rezo del rosario y su especialísima devoción a la Santísima Virgen.
a quien familiar y cariñosamente llamaba la Purísima. Esta práctica de oración constante, silenciosa y prolongada es la que luego hace fecunda su predicación y su tarea apostólica. Describo rápidamente a este hombre, pastor apasionado por su pueblo. Fue un extraordinario y eficacísimo promotor del progreso material, social y cultural de la extensa región que abarcaba su parroquia. Entre las numerosas obras se cuentan la construcción y reconstrucción de templos, escuelas, caminos, diques, acequias, correos y telégrafos, ramales de ferrocarril, bancos y sobre todo la casa de ejercicios por la que pasaron más de 40.000 ejercitantes durante el tiempo de su vida, algo realmente extraordinario. Sí, ahí uno se da cuenta aquello de la mano, el instrumento y la obra, con una desproporción impresionante, maravillosa, entre la mano y la obra, respecto del instrumento frágil, ¿no? Cuando realmente está abierto y es dócil a la acción del Espíritu Santo. Pero fue precisamente su corazón sacerdotal el que lo llevó a ponerse al servicio de las necesidades de la gente. Por eso no por eso dejó de vivir plenamente su identidad de pastor apasionado y sensible al hombre sediento de perdón y de paz. Él decía: yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado, confesando y predicando el Evangelio. Bien, se lo representa con una mula, ¿no? Sentado sobre una mula por los caminos que recorría con este vehículo animado, vivo. Malacara, exactamente. Entonces, un sacerdote sobre una mula, decía el sacerdote, ¿no? Decía el brochero: el sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Un poquito antes, un biógrafo dice: un sacerdote sobre una mula no es nada, pero si lo impulsa la fuerza del amor, puede hacer verdaderos milagros de cariño en sus fieles. Por eso Brochero decía: el sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote, sino llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Como todo santo fue madurado también en el martirio. Por eso paso adelante en la página 12 arriba, por los traductores, el cura Brochero confesándole a un condiscípulo suyo sus últimos años, leproso, se expresaba de esta manera: es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. En el mensaje de beatificación, el Papa Francisco nos exhortó de esta manera: dejemos que el cura Brochero entre hoy, con mula y todo, en la casa de nuestro corazón y nos invite a la oración, al encuentro con Jesús, que nos libera de ataduras para salir a la calle a buscar al hermano, a tocar la carne de Cristo en el que sufre y necesita el amor de Dios. Solo así gustaremos la alegría que experimentó el cura Brochero, anticipo de la felicidad de la que goza ahora como beato en el cielo. Hasta aquí lo del cura Brochero. Ayer, por la mañana, los argentinos vivimos una beatificación de una extraordinaria mujer, popularmente conocida como Mamá Antula, ¿no? María Antonia de Paz y Figueroa, una santiagueña, extraordinaria realmente, ¿no? Faltan apenas 5 minutos. Santo Toribio de Mogrovejo, yo creo que de él conocemos mucho, ¿no? Es tal vez el más conocido. Yo lo voy a dejar
y prefiero dedicar unas palabras a un obispo del que yo conocía apenas el nombre, y con dificultad lo ubicaría, lo hubiese ubicado cronológicamente antes de poder entrar en su vida, que es Rafael Guízar y Valencia, ¿no? Este obispo mexicano que vivió durante la Revolución Cristera, ¿no? La Guerra Cristera. Realmente extraordinario. Yo los invito a que lo conozcamos, ¿no? Realmente vale la pena, ¿no? Ahí otra vez se muestra de una manera maravillosa esa desproporción, esa discontinuidad que hay entre la mano que obra, es decir, las entrañas que le hacen experimentar al instrumento su misericordia, y la obra que de allí se sigue. Es extraordinario realmente, ¿no? Un hombre centrado realmente en Dios, su espiritualidad basada, importante recordarlo hoy para nosotros, basada en la devoción eucarística y en el amor a la Virgen María, el fomento de las vocaciones sacerdotales, la administración de los sacramentos, particularmente el de la penitencia y el matrimonio, regularizando muchas uniones de hecho, que hoy es prácticamente la actividad matrimonial que en muchos de nuestros países es la más frecuente, ¿no? La regularización de los matrimonios, más que la preparación de en número, probablemente más que la preparación de las parejas al matrimonio, ¿no? Luego fue expulsado, fue desterrado siendo joven sacerdote y después como obispo en 2 oportunidades, de modo que vivió su episcopado y su sacerdocio más en el destierro que presidiendo, digamos, sus propias comunidades, con todo el sufrimiento que eso le traía, ¿no? Al estilo del buen pastor. El seminario fue la pupila de sus ojos, ¿no? La formación del clero, dedicó especiales cuidados al seminario, construyó al mismo tiempo escuelas para la formación de la juventud, se dedicó a la reorganización de la enseñanza catequética, y concluyo con una expresión, con un texto de él, siendo director espiritual del seminario de Zamora. Él describía así: insistí en que los jóvenes intensificaran la oración y la comunión frecuente. Oía confesiones, escribe él, ¿no? Oía confesiones por la mañana y por la tarde daba pláticas espirituales con mayor frecuencia, hablaba personalmente con cada uno de los seminaristas, preocupado de sus problemas, deseoso de infundir en ellos el espíritu apostólico y misionero. Reinaba en el seminario un ambiente de intensa piedad. Bueno, concluyo con una frase, ¿no? Esa que el santo obispo de Veracruz ocupaba al firmar sus cartas, ¿no? Rafael Guízar y Valencia. Que el Señor los colme, lo decimos para nosotros, que el Señor nos colme de sus bendiciones y nos llene de su santo amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué difícil es en 15 minutos hablar de 3 vidas llenas del amor de Dios. Muchas gracias, Monseñor Andrés. Le agradecemos su esfuerzo.